Muy buenas tardes, estamos nuevamente un miércoles más para compartir este tiempo de discipulado que compartimos semana tras semana. Gracias por estar ahí, gracias por estar ahí, que Dios los bendiga ricamente. Y hoy vamos a considerar un tema que es muy amplio, muy amplio. Teológicamente tiene un contenido muy amplio, muy profundo, que no nos va a ser posible tratarlo todo en este discipulado de este día miércoles. Vamos a hablar acerca de la Cena del Señor, o como dicen otros, la Santa Cena. Y vamos a referirnos al pasaje de Mateo capítulo 26, donde el Señor Jesús va con sus discípulos a tomar la Pascua, y vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra en todo esto, cómo llegó, qué tiene que ver la Pascua con la Cena del Señor, qué tiene que ver todas estas cositas. Vamos a ir descubriéndolas en la palabra, y vamos a hacer en primer lugar una reseña histórica de cómo llega el Señor Jesús al momento allá en Jerusalén, antes de la muerte de él, la última semana antes de que Jesús sea crucificado. Cómo se llega a esto, cómo él llega a tomar la cena con los discípulos, por qué la orden, los días y todas esas cositas las vamos a ver. Vamos a hacer primero entonces una reseña histórica de cómo fue instituida la Pascua en el pueblo de Israel, primer lugar, ¿no? Después vemos cómo llegamos hasta el momento de Jesús. Entonces les pido que ustedes me acompañen en sus casas con su Biblia, o si tienen el celular, la Biblia en el celular, ahí está, ¿no? Pero acompáñenme, abrimos en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, y vamos a ver qué es lo que pasó allá, en la última noche del pueblo de Israel en tierra egipcia. La última noche del pueblo de Israel en tierra egipcia. Entonces, Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 18, vamos a ir considerando, y hay algunas cositas que, bueno, lo voy a ir mencionando versículo tras versículo, no lo vamos a leer completo. El pasaje lo conocemos, los 18 versículos, pero voy a ir mencionando versículo por versículo, y dice así. Lleva como título la Pascua, capítulo 12. Entonces habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, diciendo: este mes le será el principio de los meses, es el mes de abril, que es el primer mes. Nosotros tenemos en enero, el primer mes en el calendario judío es el mes de abril. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero del mes del año. Ahí se empieza a constituir, a formar el calendario hebreo. Ahora, vamos al versículo 3, dice: hablen a la congregación de Israel diciendo, escuchen bien los días, el día 10 de este mes, 10 de abril, el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. En ese día, el día 10, ellos debían tomar, significaba separarlo al cordero del rebaño, ¿no? Separarlo, ponerlo aparte, y después le da instrucciones, versículo 4, si la familia era pequeña, porque la historia consistía en que el pueblo tenía que consumir, comer, cocinar, preparar primero el cordero, cocinarlo y comerlo en una sola noche. No podía sobrar para el otro día. Quiere decir que si un cordero
era mucho para una familia consumirlo en una noche, debían invitar a sus vecinos más cercanos para que se completara. Tenía que sacar la cuenta cuántas personas comían un cordero, ¿no? Según el número de los habitantes de la familia, entonces iban invitando a sus vecinos. La historia era que debían separar, en primer lugar separar el día 10 un cordero aparte, ¿no? ¿Cómo tenía que ser este cordero? Tenía que ser, versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El versículo 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tenía que tomar el cordero del rebaño, ponerlo aparte y tenía que inmolarlo. La palabra inmolar significa preparar para el sacrificio. ¿Cómo era esto? Debían darle ración de agua correcta y debían darle comida correcta. Ellos tenían que separarlo el día 10 y el día 14 lo tenían que sacrificar. 4 días que lo tenían que tener aparte, consagrarlo para un destino final que era el sacrificio de ese cordero. Tenían que matarlo. Con la sangre del cordero ellos, iba a ocurrir la 10ª plaga, ¿se acuerdan? Ellos debían pintar con la sangre de ese cordero los marcos de las puertas y los dinteles, y cuando el ángel de la muerte, la 10ª plaga era que iba a morir el primogénito de cada hijo de egipcio, cuando el ángel de la muerte pasaba y veía los marcos y los dinteles de las puertas pintadas con la sangre de ese cordero, pasaba de largo y no entraba a esa casa a tomar la vida de los primogénitos que estaban ahí. Así que ellos debían separarlo, tenían que inmolarlo, ¿no? Consagrarlo, inmolarlo, prepararlo para el sacrificio con comida especial. Claro, ustedes dirán, ¿qué comida especial puede comer un cordero si no es pasto? Es cierto, es verdad, pero tenían que destinar un pasto, como el cordero iba a ser sin mancha, tenía que ser un cordero especial. Todo lo demás, alimento y bebida, el agua, tenía que ser especial también, porque ese cordero era consagrado, apartado, consagrado e inmolado para el sacrificio. Entonces, versículo 8 dice, y aquella noche, el día 14, aquella noche, ya una vez sacrificado el cordero, una vez pintado los marcos y el dintel desde la puerta, luego dice, aquella noche comerán la carne asada al fuego, 1, panes sin levadura, 2, con hierbas amargas. 3 cosas tenían que hacer el pueblo. No era cualquier comida, no era una fiesta que tenían que hacer, no invitaban a su vecino para festejar, ellos tenían que comer. Era un simbolismo muy importante que Dios estaba ordenando al pueblo de Israel hacerlo. Ellos tenían que hacerlo tal como Dios lo había dicho. El animal no lo podían cocinar con agua, no lo podían hacer hervido. El animal tenía que ser cocinado a la llama, a la brasa, un asado, diríamos nosotros los sargentos, ¿no? Vamos a hacernos un asado. El cordero tenía que ser cocinado entero, completo, cabeza, las vísceras, todo, y todo se debía consumir. Y si por ahí sobraba algo, supongamos, ¿no? Mi familia, bueno, no puedo consumir, somos 4, no puedo consumir un cordero en una noche, voy a invitar a mis vecinos. Eso estaba contemplado, Dios le había dicho que sea así. Voy a invitar a mis vecinos, pero aún a los que invité, sobró una parte del cordero, sobró una pata, sobró lo que haya sobrado, eso no podía quedar, lo tenían que consumir al fuego, lo tenían que incinerar, no podía quedar para el otro día. Esa era la orden divina, la orden de Dios. Y tenían que comerlo así, asado, con panes sin levadura, y lo tercero,
tenían que comerlo con hierbas amargas. Todo esto tiene un simbolismo, que no nos vamos a ocupar, qué significaba la hierba amarga, qué significaba el pan sin levadura, que tiene un significado, pero no nos va a ocupar porque no nos va a alcanzar el tiempo para todo esto, y hay muchas cosas que vamos a ver que se van a desprender de lo que vamos a hablar, pero no lo vamos a poder tocar por falta de tiempo. Así que el día 14 entonces lo debían sacrificar, ¿no? Tenían que comerlo asado, con pan y sin levadura, con hierbas amargas. Y versículo 11 dice, y lo comeréis así. ¿Qué actitud física y mental tenía que tener el pueblo para comer este cordero? Repito y subrayo el concepto. No era una fiesta que se podían tomar todo el tiempo del mundo. Esa noche Dios los iba a liberar de la esclavitud egipcia. Esa noche iba a pasar el ángel de la muerte tomando la vida de los primogénitos de Egipto. Esa noche Dios se iba a glorificar con mano fuerte y poderosa, y no había un horario determinado en que iba a pasar. Dios no le dijo, voy a pasar a las 5 de la mañana, voy a pasar a las 4, voy a pasar a las 6. Dios no le dijo. Entonces, física y mentalmente, el pueblo tenía que tener una actitud para comer esta comida. Ellos no podían decir, vamos a comer hasta las 12 y nos vamos a la cama y esperemos hasta las 5 de la mañana que Dios nos quiera sacar. No lo podían hacer, no sabían el horario, no sabían sí sabían el momento, la noche, digamos, pero no sabían el horario que esto iba a ocurrir. Por lo tanto, Dios les dice la forma que tenían que comerlo. Y lo comeréis, versículo 11, así, ceñido vuestros lomos. O sea, ¿qué quiere decir ceñido? Con la ropa puesta, los calzados en los pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Eso significa la Pascua, comerlo apresuradamente. ¿Por qué? Porque, repito, no sabían el momento que Dios le iba a decir, salgan ahora, o que el faraón le iba a decir, váyanse, que los haya echado, como leemos más adelante en la lectura si ustedes continúan la historia. Ellos tenían que comerlo con toda la ropa de viaje, porque ahí van a hacer un viaje por el desierto, con el calzado colocado, ceñido los lomos, calzado colocado, y así comerlo mentalmente, sabiendo que en cualquier momento el faraón le iba a decir, váyanse. Y ahí nomás tenían que agarrar todos sus bagallos, todas sus cositas, todos sus monitos, diríamos nosotros los sargentos, todas sus cosas, y cargársela al hombro y salir. Animales, la familia, los hijos, los ancianos, todo el mundo, vamos afuera. No sabía en ese momento, por eso tenían que comerlo de esta manera. Una determinación entonces física y mental, apresuradamente. El versículo 12 dice, yo pasaré aquella noche, el día 14, lo que ya estamos mencionando, en esa noche que ellos tenían que comer el cordero, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, y lo firma. Yo, Jehová. Está firmado. Esto es así. Esto va a pasar así. Entonces, el momento era la noche. El momento era la noche. No lo podían comer al mediodía, no lo podían comer de desayuno, no lo podían comer de merienda. Tenían que comerlo a la noche. No había tiempo para acostarse a dormir. No había tiempo para nada. Tenían que comerlo así, apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Así fue la primer Pascua en la tierra de Israel. Y después de esto, después de este acontecimiento que iba a pasar, Dios continúa con sus instrucciones y establece la Pascua a perpetuidad por todos los tiempos.
no era un hecho fortuito en el momento, no era algo que iba a pasar una vez y se terminó. Ese hecho iba a ser muy importante en la vida de los israelitas. Por eso Dios lo establece a perpetuidad. Hasta el día de hoy y hasta el día que el mundo exista, seguirá siendo la Pascua. El versículo 15 dice, escuchen bien ahora, porque ya Dios establece, ya le dio las instrucciones de lo que iba a pasar hasta que salgan de Egipto. Ahora, le dice el versículo 15, 7 días comeréis panes sin levadura. No en ese momento, después, ya establece la fiesta. 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Estaba prohibido por Dios, en la fiesta que iban a empezar a partir del año siguiente, no era un día, no era una noche, no eran 4 días que tenían que preparar el cordero, ahora eran 7 días que ellos tenían que preparar o comer la fiesta o festejar la fiesta de la Pascua. Y entre otras cosas, ellos tenían que arrancar antes del día, o sea, arrancaban el día 14 hasta el día 21, duraba la fiesta, 7 días, desde el día 14 que conmemoraban el día que salieron de Egipto, el día 14 de abril, hasta el día 21 duraba la fiesta de la Pascua, 7 días. A partir del día 14 debían comer panes sin levadura, y eso duraba una semana, panes sin levadura y hierbas amargas. El cordero era sacrificado el último día, y tiene una relación directa con el sacrificio de Jesús en la cruz y esa última semana que vamos a pasar a considerar enseguida. Versículo 16 dice, el primer día será de santa convocación y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación, primero y el último. Primer día, santa convocación, y último día, la santa convocación. Ninguna obra se hará en ello, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. El versículo 17, guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Así que el propósito era conmemorar aquel día, aquel día que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. En el mes primero, versículo 18, comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. El mes, entonces, ya estamos, por esta razón, ahora encontramos el por qué dice los evangelios que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y vamos a irnos ahora, teniendo esta reseña histórica, cómo se formó la Pascua, que se festeja una vez por año, en la mayoría de los países del mundo, una vez por año, pero ahora la Iglesia tiene una fiesta muy importante relacionada con esto, que no es una vez al año, es la Cena del Señor. Una fiesta solemne que es la Cena del Señor. Y vamos a irnos al Evangelio de San Mateo, Evangelio de San Mateo, el capítulo 26. Ahora sí vamos a leer el capítulo 26 entonces de San Mateo, versículo 17 al versículo 29. Y dice así: institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él les dijo: vayan a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca
en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirles: Señor, ¿soy yo? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo Jesús: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en mi reino, en el reino de mi Padre. Así que por esta razón encontramos cositas en este pasaje que hemos leído, como por ejemplo el versículo 17, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Ahora entendemos, habiendo considerado la reseña histórica, el por qué el primer día de los panes sin levadura. ¿Se acuerdan? 7 días, día 14 al día 21, debía conmemorar y comer los panes sin levadura. Al último día, el día 21, debían comer el cordero. Pero el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y me retraigo en algo que dije recién: al último día debían comer el cordero. No, el cordero lo debían comer esa noche. 7 días debían comer los panes sin levadura, pero esa noche, el día 14, debían comer el cordero, conmemorando que el día 14 del mes de abril, allá, muchos años antes, Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Entonces, por esta razón encontramos que dice el primer día. La fiesta fue instituida y ordenada para la iglesia como la cena del Señor. Cada vez que nosotros, como iglesia, nos reunimos y tomamos la Santa Cena o la Cena del Señor, estamos conmemorando la Pascua. Primero, ¿qué se conmemora? A Cristo, que es nuestra Pascua. Como dijo Juan el Bautista en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el Cordero de Dios iba a ser sacrificado al final de esta fiesta. Por eso dijimos hoy que Jesús empezó a vivir los últimos 7 días antes de ser crucificado, ¿no? Y se encuentra con esto y le dice a los discípulos: cuánto he deseado tomar con ustedes esta Pascua antes que sea sacrificado. Cuánto he deseado. Y después le dice: no lo voy a tomar más hasta en el reino de mi Padre, hasta que estemos todos juntos allá. Lo vamos a volver a tomar con Jesús. Se va a volver a conmemorar. Esto es increíble, es maravilloso, es extraordinario. En el cielo vamos a volver a conmemorar la Pascua con Jesús. Lo vamos a tener ahí, cara a cara, nosotros, siglo XXI, año 2020, lo vamos a tener a Jesús, viéndolo al que fue crucificado, al Cordero de Dios que fue crucificado, que fue sacrificado por nosotros como aquel Cordero que el pueblo de Israel debía sacrificar. He aquí el Cordero de Dios. Y esto tiene un efecto allá cuando Abraham Dios le había pedido que sacrifique a su hijo. Cuando el hijo Isaac le dice: papá,
acá está la leña, está el fuego, y el cordero ¿dónde está? Claro, iban a hacer un sacrificio, padre e hijo, y no había ningún cordero. Y Abraham le dice a Isaac, Dios se proveerá del cordero. Este es el cordero de Dios que Dios les proveyó. Jesús, su hijo, proveyó Dios como el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, preparado desde antes de la fundación del mundo. Y esto echa por tierra aquellos argumentos que se pregunta mucha gente queriendo objetar la sabiduría y la inteligencia de Dios, y le dice, pero ¿por qué Dios creó al hombre si sabía que el hombre iba a pecar? Miren, Dios antes de crear al hombre y a la mujer ya había preparado a Jesucristo, su Hijo, en la eternidad. Había sido inmolado, destinado, lo dice la Biblia, desde la eternidad, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Dios sabía, no le sorprendió que Adán y Eva pecaran. No le sorprendió. Pero no quiso hacer un robot, decirle, no vas a pecar nunca, sino le quiso dar al hombre libre albedrío, la voluntad de elegir, yo quiero esto y yo no quiero esto otro. Por eso que Dios ya había destinado desde la eternidad a Jesús, había apartado, entre comillas, el día 10, lo había apartado del rebaño, lo había apartado, lo había destinado, inmolado, lo había consagrado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que fue lo que dijo Juan el Bautista cuando lo vio venir a Jesús. Entonces, ¿qué se conmemora? A Jesús, nuestra Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántas veces debemos conmemorar esta fiesta como cristianos, como hijos de Dios? Primera a los Corintios, capítulo 11. Primera a los Corintios, capítulo 11, el versículo 26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Todas las veces, no una vez al año, cuantas veces querramos. Cuantas veces querramos. ¿Cómo se debe tomar? Y esto es algo solemne. Capítulo 11 de 1 Corintios, versículos 27 al 29, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí y bebe para sí. ¿Cómo lo debemos tomar? Solemnemente. Esta era una fiesta solemne, era una fiesta, no una fiesta más del pueblo de Israel, era una fiesta solemne. Era el día en que el Cordero de Dios iba a ser sacrificado por nuestros pecados. ¿Qué significa tomar la cena del Señor indignamente? Como dice el versículo 29, el que come y bebe indignamente. ¿Qué significa esto? Dice, sin discernir el cuerpo de Cristo. Esto es tomar la cena indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo. Miren, en la cena del Señor, allá, la última cena, participaron de la cena dos hombres que tuvieron que ver muy fuertemente con la muerte del Señor Jesús en ese momento. Fue Judas, que lo traicionó, participó, mojaba el pan en el plato de Jesús, participó de la cena, hasta que Jesús lo descubrió y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, y se levantó y se fue de la cena. Pero un hombre de pecado que robaba de la bolsa, porque era el tesorero de los 12, él robaba el dinero de la ofrenda, y también participó de la cena Pedro, que después lo negó 3 veces cobardemente al Señor Jesús. No necesariamente la presencia de un pecado significa que no puedo tomar la cena. Tomar la cena indignamente significa no discernir el cuerpo de Cristo, que también es pecado, No nos vayamos por las ramas. También es pecado, porque vamos a ver las consecuencias. La palabra discernir es sinónimo de juicio, de distinguir, de comprender. Es decir, cuando una persona discierne algo,
debe, primero, comprender lo que está discerniendo. Segundo, distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Y tercero, ser prudente en su manera, a base de lo que comprendió y distinguió, ser prudente en su manera de actuar. Tres cosas. Discernir es comprender. ¿Comprender qué? Que Cristo murió. Que Cristo murió por nuestros pecados. Que cuánto le costó la salvación nuestra al Señor en la cruz. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, allá en un momento, Dios le dijo al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabatani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La carga del pecado nuestro sobre la vida de Jesús, un Cordero santo, perfecto, puro, intachable, que nadie lo pudo culpar de absolutamente nada porque no tenía pecado. Nuestra carga fue sobre su espalda, fue sobre él en la cruz. El Padre no pudo soportar eso y separó la vista, abandonó al Hijo ahí en la cruz. Por eso dijo: Elí, Elí, lama sabatani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tenemos que comprender. Discernir significa comprender lo que costó nuestra salvación. En segundo lugar, distinguir lo correcto de lo incorrecto. Acá el apóstol Pablo dice, versículo 28 de 1 Corintios capítulo 11: Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese. Entonces, distinguir de lo correcto de lo incorrecto es que yo me mire a mí mismo, en mi conciencia, pedirle a Dios: líbrame de los pecados que me son ocultos, como dijo David. Señor, límpiame, perdona mis pecados. Esa es la actitud correcta para ir a tomar la cena del Señor. Ser prudente significa no tomar la cena del Señor como un acto religioso, como una costumbre o una tradición eclesiástica o un hecho social en mi iglesia. Voy a tomar la cena del Señor, es una cosa muy solemne, muy solemne. Entonces, me voy a limpiar, voy a pedirle perdón a Dios. Me voy a santificar. Voy a pedirle que Dios me haga acepto para tomar esta cena. No lo voy a tomar indignamente. Voy a discernir todo esto. Y eso me va a quebrar a los pies de la cruz, a los pies del crucificado. Los propósitos de la cena. En primer lugar, el versículo 26 dice: Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Un propósito de testimonio. Cada vez que tomamos la cena del Señor estamos anunciando que la muerte del Señor. Estamos anunciando por qué Cristo murió. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En segundo lugar, el propósito para tomar la cena del Señor por la cual fue establecido es por salud espiritual. El versículo 29 dice: Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. En primer lugar, tenemos juicio de Dios. Y el juicio no nos beneficia. El juicio no nos beneficia. Esto es que podemos enfermar al ser juzgado porque estamos tomando la cena del Señor indignamente. Podemos enfermar, sea física o sea espiritual. Hay muchas enfermedades físicas que vienen por una situación espiritual, ¿no? Y a veces la situación espiritual puede ser por esta razón. O dice en el versículo 29, el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esto trae como consecuencia lo pone Pablo, como consecuencia de tomar la cena indignamente. Aquellos hermanos se reunían y hacían una fiesta. Es más, había algunos que se emborrachaban en esa fiesta. Había comilonas, mataban cordero, pero no mataban cordero con esa solemnidad de conmemorar la muerte de Cristo,
sino para fiesta, y no es así el propósito. No es así el propósito. Entonces dice, por esta razón, porque no entendieron, no discernieron, no comprendieron lo que significa tomar la cena, por esa razón hay muchos enfermos, hay otros que están debilitados espiritualmente, debilitados, no se sienten fuertes en el Señor. Hay otros que duermen, que se volvieron insensibles a la palabra de Dios, a la oración, a la comunión con los hermanos. Y lo más triste, que por estar dormidos espiritualmente, se volvieron insensibles a la comunión con Dios. Porque cuando uno duerme no siente nada, está ajeno de todo, está parcialmente inconsciente, no se da cuenta de lo que hay a su alrededor, ¿no? Entra en un estado de inconsciencia parcial y bueno, perdió noción del tiempo. Nos pasa, ¿cuántas veces nos pasa? Nos pasa que dormimos plácidamente toda la noche y sonó el despertador a la mañana, ya amaneció, ya me tengo que levantar, ni nos dimos cuenta el tiempo como pasó. Así es espiritualmente lo mismo. El Mateo capítulo 26, el versículo 26, dice, mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió, le dio a los discípulos, dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y el versículo 28 dice, esta es mi sangre. Tomó la copa, le dio a beber y dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Beban de ella todo. Esta es la copa. El cuerpo partido, eso es lo que significa básicamente tomar la cena del Señor. El cuerpo partido, la sangre derramada de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay mucho más para considerar, teológicamente sobre este tema, pero Dios quiso que conversemos esto en esta tarde y sin duda nos traerá mucho beneficio. Pero ¿cuánto he deseado, dijo Jesús, cuánto he deseado tomar con ustedes esta cena? ¿Deseamos esto nosotros? Oh, que el Señor te bendiga. Tómala, cuando la tomes, tómala dignamente. Discerní el cuerpo de Cristo. Comprendé cuánto costó el sacrificio de Cristo, cuánto costó el perdón de tus pecados. Comprende esto, la sangre derramada, el cuerpo partido como el cordero. Hay mucho para hablar, mucho hilo para cortar acá, mucha tela para cortar. Pero el cuerpo del cordero, inmolado desde antes de la fundación del mundo, preparado, destinado por Dios, para que tú seas y yo seamos salvos de la eterna condenación. Perdonado nuestros pecados y trasladado al reino de tu amado Hijo. Vale la pena comprender que este hecho no es una cuestión religiosa, es un acto solemne donde recordamos esto. Que Dios te bendiga.